Muy buenos días para todos los asistentes a este evento. Mi nombre es Luisa Fernanda Guerra y el día de hoy los acompaño a este espacio de capacitación sobre nuestro nuevo aplicativo SIO, Sistema Integrado de Operación. Aquí hablaremos sobre uno de sus módulos que es Operaciones. Es un gusto para mí, en nombre de XM, darles la cordial bienvenida a este espacio. Para dictar este encuentro nos acompaña entonces Adrián Alberto Fernández, quien es ingeniero de operación para la Dirección Coordinación de la Operación. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Ante todo, muchísimas gracias por este espacio. La idea de esta presentación es iniciar ya con las capacitaciones del nuevo sistema o plataforma de información del CND, llamado Sistema Integrado de Operación. Puede iniciar, digamos, el recorrido completo del aplicativo que tenemos actualmente que sigue en desarrollo, con una introducción de qué es el aplicativo de SIO, denominado Sistema Integrado de Operación, como lo ven en la pantalla. Perdón, creo que no estoy compartiendo, ya les comparto. ¿Me confirmas, Luisa, por favor, si ves la pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, ahora sí, retomando, voy a pasar rápidamente con una breve explicación de qué es el Sistema Integrado de Operación, qué es lo que implica, y posteriormente vamos a hacer un recorrido bastante completo de la versión actual, muy finalizada ya, de lo que es el aplicativo SIO. Entonces, como sus siglas lo indican, SIO significa un sistema integrado de operación. Va a soportar o ya soporta las actividades de registro y gestión de consignaciones, coordinación de la operación y registro y validación de información operativa. Entonces, lo que se busca con SIO es tener una sola plataforma integrada de información para todas las actividades del Centro Nacional de Despacho. Entonces, estas 5 etapas o actividades o macroprocesos que tenemos en la Dirección Coordinación de la Operación a cargo del Centro Nacional de Despacho son las que van a estar cobijadas en el aplicativo SIO cuando este entre en producción. Tenemos entonces el ingreso y validación de información operativa y la aplicación de los esquemas de calidad del STN, del STR y de generación. Cuando hablo de esquemas de calidad de generación, son básicamente los índices de planeación de generación. Estos en estos momentos se encuentran soportados por la herramienta que creo que todos conocemos, conocida como EROPE o herramientas operativas. Tenemos otros 2 macroprocesos denominados programación de maniobras e ingreso, gestión y seguimiento de recomendaciones eléctricas. Estos 2 actividades o macroprocesos son más bien internos al CND. Sin embargo, los agentes visualizan tangencialmente esta última parte a través de las recomendaciones eléctricas de corto plazo que se publican semanalmente, ¿cierto? Y por último tenemos entonces también el ingreso y ejecución de consignaciones, que como todos saben, se realiza a través del Sistema Nacional de Consignaciones. Y estos 3 sistemas, uno de estos internos solamente con impacto de XM, denominado SPEM, estos 3 sistemas van a estar, van a confluir, van a estar internos o absorbidos por la herramienta SIO. Entonces, como para que vayamos aterrizando el tema, todo lo que tenga que ver con ingreso y validación de información operativa que se realice en EROPE, el cálculo de los esquemas de calidad, la gestión de las consignaciones y la programación de las maniobras va a quedar dentro del SIO. Entonces, todos los procesos que se soporten en las herramientas que tenemos actualmente como EROPE y el SNC, pues se va a ver impactado con la entrada del aplicativo. Este es como el diagrama de flujo que tiene el diagrama de flujo de la información del proceso de información operativa que involucra los agentes e involucra también a XM, específicamente el Centro Nacional de Despacho, en distintas etapas. Entonces, pasando rápidamente, sabemos que tenemos un ingreso de consignaciones, posteriormente un análisis de consignaciones en el que se itera con los agentes. Después, cuando ya estas consignaciones quedan ya aprobadas, nosotros realizamos una planeación de las secuencias de maniobra y un análisis de las secuencias de maniobra en el día N-1
de acuerdo a las condiciones más cercanas a la operación que se van a presentar en esas maniobras programadas. Posteriormente realizamos las maniobras y en coordinación con los agentes, por supuesto, los agentes ejecutan la maniobra y posteriormente esto se retroalimenta, implicando, digamos, el ingreso de la información operativa que sucedió, y a partir de esa información operativa que queda validada, se aplican las regulaciones de calidad pertinentes. Todo esto va a quedar cobijado en CIO. Y vemos que los agentes tienen gran parte de este proceso, de este flujo de información, y la idea es que también se realice a través de la herramienta CIO, que tiene unas bondades que las herramientas actuales no permiten. Y tenemos que CIO y permite el intercambio de información en tiempo real, lo que nos permite o abre un mundo de posibilidades en cuanto a el intercambio de información entre el CND, el centro de control del CND y los demás agentes, el centro de control de los demás agentes del sistema, pero también entre el centro de control, perdón, entre el equipo de corto plazo del CND y el equipo de programación de consignaciones de los agentes. Entonces permite un intercambio de información en tiempo real, que lo que nos va a facilitar es la divulgación de la información más actualizada posible a través de un mismo aplicativo. Entonces integramos toda la información que corresponde al Centro Nacional de Despacho en el mismo aplicativo sin necesidad de ir cambiando de aplicativo en aplicativo, ¿cierto? Entonces, resumiendo un poco, CIO consta de dos células de desarrollo, que es la célula de consignaciones y la célula de operaciones. La célula de consignaciones tiene sus respectivos módulos, que hace parte de lo que va a reemplazar el SNC, y la célula de operaciones tiene sus respectivos módulos, que hace parte de lo que va a reemplazar a Aerope y bueno, al SPEM, que como les comentaba era un aplicativo interno de XM. Cada una de estas células tiene credenciales distintas, es decir, que los usuarios van a poder ingresar a CIO consignaciones con un tipo de perfil y también ingresar a CIO operaciones con otro tipo de perfil, o simplemente no poder ingresar a alguna de las dos. El tema de las credenciales en CIO, nosotros las heredamos del SNC, sin embargo las adecuamos también de acuerdo a los perfiles que tuviesen los agentes en Aerope. Estamos, digamos, estabilizando ese tema de las credenciales de CIO, pero la idea es que al final de esta capacitación los agentes ya puedan ingresar a los ambientes de pruebas de CIO, a los ambientes de gestión del cambio, y ya ir como probando el aplicativo y viendo, digamos, las bondades y también las necesidades que tendrán en los procesos internos con este cambio. Bueno, ahora con esta breve introducción, entonces ahora sí vamos a avanzar en el recorrido a través de todo el aplicativo que tenemos. Ingresamos a través de una pestaña, de una página como esta que estamos viendo en pantalla. Como les comenté, los usuarios serán heredados del aplicativo SNC. Entonces es posible que los usuarios que tengan solo Aerope, ingreso solamente a Aerope, actualmente no tengan acceso a CIO. En ese caso, al final, pues se pueden contactar conmigo y les hacemos como la gestión de credenciales para que tengan acceso por el momento a los ambientes de gestión del cambio. Entonces, aquí se ingresan las credenciales sin más nada como que mencionar acá, sin nada extraño, se autentican. El usuario es el mismo usuario con el que se registra el portal Conectados en caso de que tenga acceso al portal Conectados o al SNC en tal caso. Se ingresa la contraseña autenticada. Cuando se ingrese, nos va a aparecer la compañía que el usuario tiene asociada, y para cada compañía nos van a aparecer los roles asociados a esa compañía que el usuario tenga. En lo que están viendo en pantalla, pues es un usuario administrativo de pruebas que tiene todos los usuarios posibles, todos los roles posibles que tiene el aplicativo. Y por temas de pruebas, pues tiene varias compañías, ¿cierto? En este caso está seleccionada Empresas Públicas de Medellín, pero es una prueba nada más. Entonces, todos los roles que ustedes ven acá en esta lista que terminan con OP
son los roles que tienen que seleccionar cuando van a acceder a lo que será SEO consignaciones, perdón, SEO operaciones. Y los roles que no tienen OP son los roles que van a seleccionar cuando quieran acceder a SEO consignaciones o lo que actualmente se conoce como el SNC, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes seleccionen cualquiera de estos roles, al dar a aceptar, el aplicativo los va a dirigir automáticamente a la célula de SEO pertinente. Entonces, si seleccionan administrador OP, por ejemplo, o más bien algo más real, si seleccionan transportador generador, serán dirigidos a la célula de consignaciones de SEO. Y si seleccionan transportador generador OP, serán redirigidos a la célula de operaciones de SEO. ¿Cierto? Entonces, a manera como de introducción, pero que no hace parte de esta presentación, este es el panel de la célula de mantenimiento de SEO, también conocida como célula de consignaciones, y pues esta célula tendrá sus respectivas capacitaciones, ¿cierto? Y lo que nos atañe a nosotros en esta presentación es esta célula que tenemos acá, que es la célula de operaciones, tiene distintos paneles. Por temas de tiempo voy a tratar de avanzar rápidamente porque lo que hay es temas para explicar. Voy a tratar como de enfocarme en lo más importante, lo que a mi experiencia creo que le impacta más a los agentes. Y voy a tratar de llevar esta presentación enfocada a los agentes transmisores, porque la presentación anterior la hice enfocada un poco a los agentes generadores. Pero es importante, y se me había olvidado mencionarlo, que en SEO la información es abierta. SEO se diseñó con un diseño de información abierta y ya no vamos a tener la situación que tenemos actualmente, por ejemplo, en Erope o en el SNC, en que los agentes generadores están en su mundo separaditos y los agentes transmisores están en su mundo separados y no se pueden no se mezclan, digamos, o se evita esa mezcla, se evita que los generadores vean la información de los transmisores y viceversa. En SEO, todos los agentes autenticados en la plataforma SEO podrán ver toda la información que reposa en SEO, de cualquier agente, de cualquier tipo. Entonces, los agentes transmisores, por ejemplo, podrán ver la información reportada por los generadores y viceversa. Los generadores podrán ver no sé, los eventos del sistema de transmisión, por ejemplo, y la información reposada en SEO de los agentes transmisores de ellos mismos también. Obviamente, lo que sí está limitado son los permisos de edición, ¿cierto? Los permisos de edición, por obvias razones, quedan limitados a los propios agentes, son los únicos que pueden editar su propia información. Cuando iniciamos con el panel de supervisión, o conocido también como el dashboard, este panel, como su nombre lo indica, es un panel orientado a la supervisión. Se actualiza en tiempo real mediante unas suscripciones que hace el aplicativo. Y este panel tiene 3 secciones. Entonces, la primera sección que se encuentra a mano izquierda es la sección del RECELE, que es en donde los agentes podrán consultar en tiempo real las recomendaciones eléctricas de muy corto plazo. Las recomendaciones eléctricas de muy corto plazo son las recomendaciones eléctricas que el Centro de Control del Centro Nacional de Despacho actualiza en cada momento en que lo ve conveniente, de acuerdo a lo que ha sucedido en el sistema. Es decir, no son las mismas recomendaciones eléctricas de corto plazo, porque aunque se basan en ellas, pues corto plazo tiene una visión de una semana atrás, mientras que el centro de control tiene una visión de tiempo real. Entonces, basados en esas recomendaciones eléctricas de corto plazo, el Centro de Control del CND realiza una actualización en todo momento de esas recomendaciones de acuerdo a la seguridad del sistema, a los requerimientos del sistema, y esta es la que ustedes van a ver acá, o sea, la más actualizada posible. En realidad, digamos que no la van a ver acá completa, porque acá tenemos, como está orientada la operación, tenemos unas reglas en que nosotros acá resumimos es las que aplican para la hora del sistema, o sea, para la hora
el tiempo real. Entonces acá verán las que están aplicando en esa hora y con una convención de símbolos nos vamos a estar ubicando en términos de conciencia situacional de lo que viene. Entonces, enfocándonos ya en esa sección del dashboard, podemos ver que este nos indica primero qué recomendación eléctrica se encuentra violada en ese momento. Nos la va a resaltar con color rojo y nos va a indicar con un gris más oscuro el tipo de recomendación eléctrica que se está violando y que está generando que esa recomendación eléctrica se encuentre en rojo. En este caso son unos cortes naturales, por eso es que ustedes no ven acá una consignación pues real, pero si nosotros seleccionamos, bueno, acá les estoy mostrando la convención de símbolos, lo que significa. Nosotros acá, el aplicativo tiene una conexión con unos servidores que traen la información del SCADA del CND y en caso de que esa conexión falle, pues aparecerá este símbolo que significa cálculo fallado y de lo contrario sí aparecerán las respectivas convenciones que apliquen. Entonces, si nosotros no tenemos una recomendación eléctrica en el periodo que estamos viendo, pero en el periodo siguiente sí, pues nos aparecerá esta flechita de fondo blanco. Si tenemos violación, como lo mencioné, un gris oscuro. Si está cumpliéndose la recomendación eléctrica, un gris claro que se espera que la mayoría de recomendaciones eléctricas o todas estén así en todo momento. Y si no tenemos, si tenemos recomendación eléctrica en el periodo en curso, pero esa recomendación eléctrica no aplica para el periodo siguiente, aparecerá esta flechita con el fondo gris, ¿cierto? Entonces ya nos va indicando, nos va preparando, nos va perfilando al centro de control del CND más precisamente de lo que tenemos ya que ir cubriendo o preparándonos para cubrir en el periodo siguiente. Ya tenemos que ir considerando dejar de cubrir en el periodo siguiente, en especial importante para el tema de las máquinas térmicas. Entonces, cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, el número de la recomendación eléctrica, ese índice de la recomendación eléctrica nos está indicando cuando está en rojo que se está violando, pero no solo en el dashboard, en todas las partes transversales en el aplicativo, en que ustedes vean el código de la recomendación eléctrica, debería estar con la misma convención del dashboard, indicando precisamente si se está violando o no. Y seleccionando cada una de las recomendaciones eléctricas que tenemos acá, pues ya nos va a dar la precisión o el detalle de cuál es la recomendación eléctrica de tipo tensión o de tipo corte o cualquier tipo que seleccionemos que estamos cubriendo ahí. Entonces vemos en este caso, por ejemplo, que esta recomendación eléctrica de tensión está asociada a unas tensiones mínimas en el Carmen, bueno, en Urrá, en Chinú, en todo lo que están viendo en pantalla. El valor recomendado, que es el calculado por el CND a través de los análisis eléctricos, es el que están viendo en esta columna que se llama B recomendado. El valor pi, que es el valor, entre comillas, real de esa variable en el sistema, es el que están viendo en la columna valor pi. Y el estado es un icono que te está indicando si se está cumpliendo o no. En este caso, este símbolo de advertencia es el que nos está ocasionando que esa recomendación eléctrica se encuentre violada, ¿cierto? Tenemos también la sección de secuencias de maniobra, que son tarjetas de maniobra en las cuales se encuentran las secuencias de maniobra que el CND programa dentro de su programación de corto plazo, ¿cierto? Esas tarjetas de maniobra tienen una convención de colores que nos indica el estado de la secuencia de maniobras con respecto a lo diligenciado en el aplicativo contra lo que está programado. Entonces acá mostramos la convención de los colores debido a que este panel de dashboard, perdón, está enfocado a la operación. Estas secuencias de maniobra no aparecerán permanentemente. Aparecen de acuerdo a ciertas reglas de negocio dependiendo de los tiempos programados que tengan, iniciándose con este estado que es próxima a ejecutarse, que es este estado que está acá, el primer circulito de arriba de las tarjetas de maniobra.
a la media hora antes de la hora programada de inicio. Entonces, acá aparecerán desde la media hora antes las secuencias de maniobra que están programadas para ejecutarse. Faltando 10 minutos para su inicio, pasarán a amarillo. Posteriormente, en su inicio, si se diligencian los tiempos dentro del tiempo programado, quedan en verde, que son estas dos que están acá. Y cuando ya se encuentran retrasadas, ya sea de inicio o fin, pasan a estado rojo. Por último, cuando se ejecutan todas las acciones dentro de esas secuencias de maniobra, la secuencia de maniobra pasa a estado ejecutada y queda pegada o queda permanente en este dashboard alrededor de 10 minutos. A los 10 minutos, desde el momento en que pasó a ejecutar, desaparece para ir limpiando pues, de lo que ya se ejecutó este panel y hacer énfasis en lo que está pendiente. Entonces, es muy recomendado. Este es un pantallazo de productivo. Este es el panel en el cual nosotros en el centro de control del CND estamos gestionando las consignaciones del día a día, ¿cierto? Y nos sirve mucho como para ubicarnos en qué es lo que viene y si necesitamos cubrir cortes o no. En estas secuencias de maniobra también tenemos otra información relevante. Tenemos en el segundo círculo de cada una de las secuencias de maniobra, tenemos el código de la recomendación eléctrica. Este código de la recomendación eléctrica que aplica para esa secuencia de maniobra, si aplica, es un hipervínculo que si nosotros le damos clic acá, se abre el módulo de recomendaciones eléctricas que vamos a ver próximamente, en el cual ya se detalla completamente la recomendación eléctrica que le está aplicando. Y tenemos también la sección de preautorizadas, en la cual nos indica a nosotros si esa maniobra, aunque existe, pues se encuentra preautorizada, y eso quiere decir que no tenemos que esperar que la gente nos llame, sino que ya la gente tiene una maniobra anticipada que le permite pues abrir, hacer la maniobra dentro de los tiempos programados sin necesidad de esperar una instrucción del CND. Bueno, esto ya lo mencioné. Estos son la convención de los colores de las secuencias de maniobra. Esto precisamente es lo que vengo mencionando de la información que te muestra la tarjeta de maniobra. Importante, pues, la consignación a la que está asociada esa secuencia de maniobra. Tenemos una descripción que en realidad es un campo abierto, pero normalmente por convención nosotros la tenemos, viene por defecto, digamos, el nombre del elemento asociado a la consignación y la fecha y hora de inicio de la secuencia de maniobra. No de la consignación necesariamente, sino de la secuencia de maniobra. Bueno, y la tercera sección asociada al panel de supervisión o dashboard es la de acciones. Nosotros consideramos o pensamos en diseñar esta sección como una especie de SOE de acciones en las que estuviésemos alimentando esta lista de acuerdo a las acciones o maniobras, digamos en los términos actuales, las maniobras que se vienen realizando en ese momento. Entonces, la idea es que las maniobras se realicen y se vayan diligenciando en tiempo real. Y en este panel, en esta sección del panel de dashboard, estamos viendo entonces unas maniobras realizadas con el agente Transelca, en este caso, a manera de ejemplo, de unas aperturas de un transformador 2 en Cuestecitas. Vemos que las maniobras se dieron por parte del CND a las 7:03 y la ocurrencia y confirmación por parte de los agentes se dio a las 7:06 y por temas ya comerciales, pues quedaron indisponibles tanto las bahías como como el transformador, y todo esto puede ser visto en tiempo real desde este panel. Entonces, por ejemplo, esto nos permitiría una integración una integración o un intercambio de información con los agentes, en los cuales si el agente A tiene dependencia de maniobras de un agente B, pues ya puede ir viendo en tiempo real cómo va avanzando esa maniobra y no tiene necesidad de llamar al centro de control a preguntar esa información, que es lo que actualmente nos sucede. Adicionalmente, también tenemos un hipervínculo acá, que es el propio código de la consignación, en el que si nosotros le damos ahí, se abre la secuencia de maniobras asociada. Aquí también tenemos unos criterios
de tiempo real. Entonces, si la acción está ejecutada, como este caso, que tiene los 3 tiempos diligenciados, la acción queda en este panel 5 minutos y desaparece, dando lugar pues ya a las acciones que vienen en curso, que se encuentran en ejecución o que apenas sí, que se encuentran en ejecución, por ejemplo, con un solo tiempo de instrucción, o que nosotros vimos que se abrió desde el Centro Nacional de Despacho, pues desde el SCADA vimos que se abrió o que se ejecutó, pero la gente no ha reportado. Mientras la acción no tenga los 3 tiempos diligenciados, va a quedar ahí, pues, a manera de recordar de que hay algo que no se ha gestionado en esa acción. Bueno, ese sería el primer panel, el panel de supervisión. Continuamos con el panel de control de ejecuciones, que es el panel más grande que tenemos actualmente en el aplicativo. Entonces, esta es la presentación del panel. Es un panel asociado al Sistema Nacional de Consignaciones, pero con criterios de operación del día. Ya vamos a explicar qué significa esto. Entonces, 1. Por defecto muestra todas las consignaciones que aplican para el día de operación. Condensa toda la información operativa relevante en un mismo sitio. Permite seleccionar la información y poder visualizarla. Permite selección de información, y forma de visualizarla. Permite exportar a Excel, que es muy importante para temas ya de auditoría y de procesos internos. Permite realizar consultas de una consignación sin criterios operativos también, tal como actualmente es posible a través del SNC, por ejemplo, y permite diligenciar los tiempos reales de las consignaciones y conocer el respectivo estado mediante un icono. Esto último es lo que actualmente realiza el CND de las consignaciones de los agentes. Nosotros estamos considerando ampliar esos perfiles, esa posibilidad para que todos los agentes puedan diligenciar la información propia de cada uno de ellos y que esa información no pase por el Centro Nacional de Despacho sin necesidad. Entonces, el panel tiene una búsqueda por defecto, que es todas las consignaciones en ejecución o aprobadas que apliquen para el día de operación. Entonces, tiene otra consulta que es opcional, que es la búsqueda por código de una consignación por código. Y esta búsqueda no tiene criterios de operación. Es decir, esta búsqueda, si es exitosa, me trae toda la información de la consignación, mientras que esta tiene un filtro que es las consignaciones que aplican para el día. ¿Qué significa que una consignación aplique para el día en estos términos de este panel? Pues significa que tiene una afectación que inicia o que finaliza en el día de operación. Es decir, aquí no vamos a ver consignaciones que solo tengan afectaciones que iniciaron en el pasado y finalizan en el futuro. Sí, sabemos que la gente está trabajando ahí, que la consignación está en curso en ese momento, pero como este panel de control de ejecuciones, nosotros no queremos verlo acá. En ese caso no se vería a menos de que tenga otra afectación que sí cumpla pues con esas reglas de negocio. Tenemos otras columnas. En este caso serían unas banderas que es la de impacto operativo y la de suspensión. La bandera de impacto operativo es una bandera potestad del CND en la que nosotros clasificamos el impacto de una consignación de acuerdo a ciertas reglas de negocio, por ejemplo, que tenga afectaciones de AGC, de canal de AGC, que tenga maniobras, aperturas, cierres que van a existir en CIO, transferencias, DNA, traslados de carga, que tenga requele, también es impacto operativo, que tenga riesgo de disparo simultáneo, por ejemplo, recierres, etcétera, cambios de barra. Y la bandera de suspensión, que es una bandera, pero adicionalmente lleva información interna en la cual va a reposar todas las suspensiones que tenga la consignación que apliquen para el día, de acuerdo a el acuerdo 963 o cualquiera que lo sustituya. Entonces, si el agente, por ejemplo, me suspende una consignación, a través de esta bandera voy a ingresar la información de inicio, las horas de inicio y fin y la causa, porque posiblemente esa suspensión también sea por solicitud nuestra del CND
como por ejemplo motivos de seguridad, podemos suspender una consignación y en ese caso pues sabemos que tiene unas implicaciones distintas para los agentes. Entonces, a través de este icono, vamos a diligenciar los tiempos de suspensión de las consignaciones y ya sabemos que esos tiempos de suspensión, de acuerdo a la causa, pues pueden implicar un tema comercial o no, e incluso un tema logístico, en la medida pues que los agentes pueden solicitar reponer ese tiempo de esa consignación. Bueno, esta columna de impacto operativo también tiene otra implicación. Cuando la consignación no tiene impacto operativo, los agentes podrán entrar a la consignación y diligenciar autónomamente sus propios tiempos. Sería algo así como las consignaciones que actualmente manejamos por correo, denominadas consignaciones sin impacto, ¿cierto? Tenemos otras columnas, que es la columna de preautorización, que es la columna a través del cual nosotros preautorizamos las consignaciones, y eso lo que implica es que las acciones internas de las secuencias de maniobras de esa consignación que apliquen para el día pueden ser diligenciadas por los agentes sin necesidad de que nosotros le demos un tiempo de instrucción a esas acciones. Serían las maniobras preautorizadas actuales. O maniobras anticipadas, que también se conocen así. Y tenemos otras dos columnas, que es la de demanda no atendida y la de no programada en consignación, que son columnas que nos ayudan a nosotros a gestionar la demanda no atendida que los agentes tienen que reportar de acuerdo a si tiene la consignación de demanda no atendida programada o no. Entonces, por defecto, esta columna se calcula de acuerdo a las afectaciones tipo traslado de carga o demanda no atendida que tengan las consignaciones para el día, pero en caso tal de que no exista, porque posiblemente estaba programada pero no existió, pues es bueno que nos informen porque para tener todos la información real del día. Esto nuevamente va a ser visto por todos, no solo por los agentes, por cada uno de los agentes. Y el no programado en consignación es una bandera que nos indica a nosotros y al sistema si una consignación debe calculársele no programado en consignación, una indisponibilidad asociada a esa consignación debe calculársele no programado en consignación, tal como actualmente existe en EROPE. Bueno, por último tenemos otras dos columnas, que es la de grupo y la de RCL. La de RCL es la que ya les mencioné anteriormente. Aquí también se observa la información de las recomendaciones eléctricas asociadas a la consignación, con los mismos criterios que ya mencioné para el panel del dashboard. Y para la columna grupo, es una columna utilizada por el centro del CND para agrupar consignaciones que le apliquen una misma maniobra. Entonces, estas secuencias de maniobra programadas, puedes programar una misma secuencia de maniobra, pero que le aplique a varias consignaciones, pues porque están interrelacionadas, ¿cierto? Entonces, es importante mencionar que de aquí hacia la derecha, todas estas banderas que hemos venido mencionando, a excepción de la bandera de estado, que es a excepción de la columna de estado, que es la columna estado de la consignación, son diarias. Es decir, que si yo modifico pues yo tengo una parametrización para el día de hoy o una configuración para el día de hoy, no necesariamente la debo tener para mañana. Bueno, me disculpan un momentico, por favor. Se me está descargando el computador, un momento. Les recordamos entonces a nuestros asistentes que pueden poner las dudas que tengan dentro de este chat que les aparece en la parte derecha de la pantalla para que las vayamos solucionando a medida que va pasando la capacitación.
Listo, qué pena con ustedes. Bueno, continuamos entonces. Bueno, estábamos entonces en los tiempos reales de las consignaciones. Como lo comentaba, estos tiempos reales de las consignaciones es algo que hace el CNED actualmente. La idea es que ya empecemos, bueno, hay unos que continuarán haciéndolos el CND, pero hay otros que consideramos que también los agentes pueden realizarlos sin ningún inconveniente. Entonces, esto se realizará a través de las propias fechas programadas de las consignaciones que vimos en este panel. Estas fechas pues tienen un relojito asociado y ese relojito nos está indicando algo. Entonces, no solo para la consignación, sino también para las propias afectaciones de la consignación. Entonces, a través de esas fechas programadas, cuando yo selecciono la fecha programada, se me va a abrir este panel, este modalcito que está acá de diligenciamiento de los tiempos reales de la consignación o de la afectación. Y a través de ese panel, yo voy a diligenciar el tiempo real de la respectiva afectación o de varias afectaciones al tiempo. Si yo selecciono este checkbox denominado replicar, yo voy a diligenciar el mismo tiempo que yo estoy seleccionando acá, el tiempo real, a todas las afectaciones que tengan la misma fecha programada. ¿Cierto? Y posteriormente, cuando yo diligencie esos tiempos, ya el reloj asociado a cada uno de ellos que les aplique debe cambiar de forma acorde. Entonces, tenemos tres convenciones de colores para los relojitos. Entonces, el negro significa que el tiempo programado que está acá, esta afectación, no tiene tiempo real diligenciado en base de datos. El azul significa que no tiene tiempo real tampoco, pero que el tiempo programado se encuentra vencido. Es decir, se encuentra en el pasado. Y en gris cuando tiene tiempo real diligenciado. Entonces, en este caso, vemos que tenemos una consignación en ejecución y todas las consignaciones en ejecución que están dentro de lo programado, nosotros las esperaríamos ver cómo. Pues con la fecha de inicio con reloj gris y con la fecha de fin en reloj negro. Si se encuentra vencida, pues esperaríamos, por ejemplo, este caso que está acá. Tenemos una afectación que estaba programada para iniciar a las 7 de la mañana, pero no ha iniciado o no se le ha diligenciado el tiempo real en realidad. Entonces se encuentra en estado en color azul. Entonces, todos los relojitos en color azul, pues ya nos están indicando que hay algo que o está atrasado o está pendiente de diligenciamiento. Tenemos también otra visualización. Tenemos tres visualizaciones en este panel. La primera ya la vimos, la segunda es esta vista tipo reporte, que se accede a través del código de la consignación. Cuando nosotros seleccionamos el código de cualquier consignación, se nos abre la vista mostrada anteriormente, pero a manera de reporte, que es un reporte muy parecido a lo que actualmente tenemos en el SNC. Y nosotros podemos recorrer, en la parte izquierda, podemos recorrer de arriba a abajo la lista que aplica para el día e ir viendo el detalle de cada una de las consignaciones que seleccionemos. Toda la información que se encuentra acá es la misma información que se encuentra en la vista anterior. La diferencia es que es la forma de mostrarlo. Otra información importante que está en este panel es la secuencia de maniobras. Posiblemente sea una de las más importantes de este panel. Y la secuencia de maniobra, que son las mismas tarjeticas que nosotros vemos en el dashboard, nos están indicando a través de los colores el estado de la secuencia de maniobra. Las secuencias de maniobra también tienen estados que no están asociados necesariamente con el estado de la consignación asociada. Son estados que maneja el CND, digamos, para la gestión propia de las secuencias programadas y son las que están viendo en pantalla. No me voy a detener, ¿cierto? Pero nosotros esperaríamos que al final del día, si todo salió bien, pues todas las secuencias de maniobra se encuentren en estado ejecutada y ya al final de la validación de información, todas se encuentran en estado validada, ¿cierto? Tenemos también una opción de agregar o quitar columnas a la visualización por defecto. Nosotros estamos viendo acá la visualización por defecto, pero existen otras columnas opcionales que el usuario de este panel puede seleccionar.
Entonces, entre esas se encuentra esta columna denominada próxima maniobra, que es una columna que me indica la fecha programada de la siguiente acción que aplica para el día que no se ha ejecutado. Entonces, lo que nos indica lo que nos permite esta columna es ir ordenando esta lista de forma tal que ya me vaya indicando cuáles son las próximas maniobras que yo tengo que ir ya preparando o gestionando, ¿cierto? También le servirá a los agentes para lo mismo. Entonces, en este caso, vemos que en la primera no solo me la está mostrando, sino que me la está mostrando en rojo. Eso me indica que esta fecha que se muestra acá es menor a la fecha del sistema, lo cual quiere decir que esa maniobra programada para las dos, o el agente no me la ha pedido, pues está atrasada de alguna forma, o el agente no me la ha pedido, o el tiempo por algún motivo no se ha diligenciado. Entonces ya me puede indicar cuáles son las maniobras que están atrasadas de acuerdo a la programación, pero lo más importante también puede ser que cuáles son las maniobras siguientes a las cuales yo tengo que hacerle alguna gestión. En el caso del CND, por ejemplo, cuidarles las condiciones de seguridad o al menos verificar que se estén cumpliendo. Entonces, nosotros recomendamos desde el CND usar esta columna que está acá para la gestión de las maniobras programadas del día. Nosotros la hacemos para todos los agentes, pero posiblemente los agentes también le saquen bastante jugo a esta columna que se encuentra acá, que por defecto se encuentra oculta, pero se puede acceder a través del panel, a través de este botón que se llama columnas. Bueno, tenemos un modal denominado aperturas continuas, que es el que estoy seleccionando acá, y ese modal me permite a mí o consultar las consignaciones que tengan, o más bien las afectaciones que tengan, inicios pasados y finalizaciones futuras de acuerdo con respecto al día de consulta. ¿Esto por qué lo hicimos? Lo hicimos precisamente para que no se nos pasara nada debido a la regla de negocio que tiene este panel que filtra esas condiciones, las filtra. Entonces, cuando nosotros estamos programando maniobras, también tenemos que considerar esas condiciones para evitar programar unos cierres que, aunque en unas consignaciones sí lo pidan, posiblemente consignaciones más antiguas no lo permitan. Entonces, esas condiciones se pueden acceder a través o se pueden consultar a través de ese panel de aperturas continuas que estamos viendo acá, este modal que se abre cuando seleccionamos ese botón. Entonces, aquí vamos a estar viendo todas las afectaciones que tienen fecha de inicio programada anterior y fecha de fin programada futura, de acuerdo a la fecha de consulta. Y en cursiva vamos a estar viendo, que esto posiblemente lo cambiemos, vamos a estar viendo las que se encuentran ya en la consulta del día. Posiblemente consignaciones que estas afectaciones, aunque cumplen con esta condición, van acompañadas de otras afectaciones que sí fueron captadas por la regla de negocio por defecto del panel, y entonces esa consignación sí se encuentra, ¿cierto? Pero, por ejemplo, esta, que no está en cursiva, esta es una consignación que por los temas de la regla de negocio de ese panel, pues fue filtrada por el buscador y no está siendo mostrada. Pero si me interesaría, yo podría ver que este activo que es vaya línea Cabañas hacia Colombia, 110 kilovoltios, no se puede cerrar hasta esta fecha hasta esta fecha fin programada, en caso de que alguna otra consignación, entre comillas, lo permitiera, ¿cierto? Si yo quisiera ver ya más detalle de esto, pues yo selecciono la que quiera y le doy ver y el aplicativo me abre la consignación completa. Bueno, y por último tenemos una vista de lista de afectaciones que se accede a través de este botoncito que estamos resaltando ahí. Y es la misma información que mostramos anteriormente, pero a través, vas directo, no a la consignación, sino que vas directo a la afectación y puedes ordenar por fecha, pero también puedes ordenar por tipo de fecha, digamos, si es fecha de inicio o si es fecha de fin, y ya es una forma más directa de saber cuáles son las afectaciones que inician y finalizan en el día
Y como viene filtrado por defecto los riesgos de disparo, por ejemplo, entonces ya te van a quedar acá todas las afectaciones que tienen alguna maniobra para el día, ya sea una apertura o un cierre, o más bien un inicio o un fin que implique maniobra. Y para los agentes me imagino pues que les interesarán los propios y entonces podrán filtrarlo a través de la columna agente. El resto de información es la misma vista anteriormente con la misma explicación. Estas visualizaciones no son permanentes. Yo puedo pasar de una hacia otra a través del icono correspondiente. Bueno, módulo de control de voltaje. Este es un módulo muy rápido. Es un módulo muy específico. El módulo de control de voltaje es un módulo utilizado por el Centro Nacional de Despacho para el diligenciamiento rápido o el ingreso rápido de las maniobras operativas por control de tensión. Los agentes podrán diligenciar los tiempos propios de las acciones también a través de este panel. Y este panel, tiene una búsqueda por defecto que trae todas las acciones por control de tensión del día y del día anterior. Del día en curso, digamos, y del día anterior. Y también está conectado con el dashboard en el sentido de que si yo meto una acción acá, aparecerá en el llamado SOE de acciones del panel de supervisión y podremos, digamos, gestionarlo de la misma forma. Entonces, por ejemplo, es posible que nosotros, a través de estas ventajas del aplicativo, podamos hacer uso del aplicativo en lugar de congestionar las torretas. Por ejemplo, dando instrucciones de control de tensiones de esta forma, mediante esas notificaciones que hace el panel de supervisión en lugar de una llamada. El agente también podrá diligenciar el tiempo a través de la propia plataforma sin necesidad de realizar llamadas operativas. Pues es una posibilidad al menos. Bueno, tenemos entonces también el panel de zonas excluidas. Este panel de zonas excluidas es algo ya nuevo relacionado, bueno, aparte de muchas cosas nuevas que ya hemos mencionado, pero como panel no tiene, digamos, parangón con respecto a EROPE. Este panel no existe en EROPE, solo tenemos creo que es un reporte asociado a las zonas Cano en EROPE. Pero en este panel nosotros migramos toda la información asociada a las zonas, digamos, las llamadas antiguamente zonas Cano. Hoy se llamarán, digamos, zonas excluidas o Cano, pero solamente para el STN. Para el STR son llamadas las zonas CNE, excluidas de CNE. Pero en este panel se encontrarán todas. Las permanentes son las zonas que no tienen nada que ver con las condiciones temporales del sistema. Existirán permanentes que serían las zonas Cano para el STN. Y existirán también las temporales que solo aplican para el STR. Y fueron las creadas a través de la CREC 015 del 2018. Es importante que en este panel queden todas las zonas Canos que apliquen, sobre todo las temporales, porque pues las permanentes por su mismo nombre, no cambian a menos de que ya finalicen, ¿cierto? Por un tema de proyectos, de entrada de algún proyecto. Pero las temporales, que son las asociadas a la CREC 015, son las que pueden modificarse, o más bien varían mucho más en términos de causas excluidas, que pueden ser programadas o no programadas. Y es importante que esas zonas temporales queden en este panel, porque este es el panel que utilizará CIO para el cálculo de índices, y todos sabemos que estas zonas excluidas de CND tienen un impacto en el cálculo de los índices. Entonces, nosotros como roles administradores en el CND podemos ingresar zonas excluidas, pero los agentes también podrán ingresar zonas excluidas en estado ingresada, y será responsabilidad de nosotros en el CND realizar la validación y la aprobación de esa zona excluida, y de ahí en adelante será responsabilidad del CND la modificación de los estados de esas zonas excluidas, ¿cierto? Este panel también permite, bueno, cargar la zona excluida en caso de que la zona excluida venga programada de una consignación. Como ya saben, pues
el SNC y en su momento CIO consignaciones permite asociar en las consignaciones propias, de acuerdo a las reglas de negocio que ya conocemos. La regulación dice que son asociadas a causas excluidas del STR. Permite asociar en la consignación la zona excluida pues, resultante de esa consignación. Entonces, en la medida de que eso ya la tenemos en el aplicativo, pues a través de este botón cargar, podemos cargar la zona excluida asociada a esa consignación y dejarla y tenerla acá en este panel importante. Aunque esa zona excluida, como ocurre actualmente, ¿cierto? Aunque esa zona excluida esté en la consignación, si no está en este panel, pues no va a ser tenida en cuenta para el cálculo de índices. Y estas dos consignaciones, consignación y causante, solo aplica para las zonas temporales. Por eso es que se ve vacía, porque todas estas zonas que tenemos actualmente en CIO son las heredades del MIT, perdón, de EROPE, digamos, y son las antiguas zonas CANO que son siempre permanentes. En el momento en que existe una zona temporal causada por una consignación, pues aquí habrá la consignación y estará el activo causante de esa zona excluida del CNE. Y ese activo causante lo utiliza el aplicativo para realizar un cierre de la zona excluida en caso pues, de que se cumplan las reglas de negocio de disponibilidad del activo que la causó. Bueno, tenemos un panel que se llama módulo de conexión compartida. Este sí no creo que sea nuevo para ustedes. Este panel está asociado a la resolución 200 del 2016, que es la resolución que permite acuerdos de conexiones compartidas entre transmisores de conexión al STR, digamos. Y a través de este panel nosotros vamos a administrar los puntos de conexión compartida de acuerdo al cálculo que se les realiza, que es el CRPCC. Es el único cálculo que se les realiza a esas conexiones compartidas, pero los agentes podrán también visualizar cómo está parametrizada esa zona, ese acuerdo de conexión compartida, aunque no podrán editarlo. Este es un panel, digamos, administrativo, pero esta parametrización está abierta para los agentes que les interese ver cuáles son las topologías configuradas para el respectivo acuerdo y cuáles son los acuerdos que se encuentran vigentes y las fechas de inicio y fin. Bueno, antes de entrar al módulo de generación, que pues voy a pasar rápido por él, no sé Luisa, si tenemos preguntas hasta el momento. Así es, Adrián, por medio del chat te compartí las preguntas que tenemos. Listo. Bueno, tenemos la primera pregunta que dice lo relacionado con reportes, es decir, reportes tabulares, equipos por agente, entre otros. ¿El CIO lo tendrá o ya lo trataron? Sí, el CIO lo tendrá. Hay unos reportes, digamos, muy propios de CIO. Lo vamos a ver ahorita más adelante rápidamente, pero anticipándome, si el CIO lo tendrá, hay unos reportes que serán la copia de los reportes actuales de EROPE, pues precisamente porque sabemos que los agentes los utilizan, pero es importante saber que la estructura de información de CIO no es la misma estructura de información de EROPE, entonces posiblemente cambien algún tipo de información, pero toda la información necesaria, digamos, toda la información que tenía EROPE en esos reportes, traducida a CIO, se encontrará en CIO, ¿cierto? El instructivo de ingreso de EROPE va a ser actualizado con la entrada en vigencia de la CREC 015. Sí, eso ya se hizo incluso. Hay un instructivo de EROPE asociado a la CREC 015. Incluso el inconveniente que tuvimos en algún momento fue que no se dio de baja el viejo y los agentes por por la propia inercia de los procesos iban a consultar el manual viejo teniendo el otro al lado, ¿cierto? Pero sí, eso ya se hizo, creo que el segundo día después de la entrada en vigencia de esa resolución. Se tiene habilitado un perfil de pruebas para el uso del aplicativo. Sí, precisamente se los voy a compartir ahora al final de esta capacitación. Es el ambiente de gestión del cambio de CIO. Como lo mencioné en un principio, todos los usuarios con acceso al SNC deberían tener ya acceso
a CEO con las mismas credenciales. Hemos tenido unos problemas asociados al respecto, pero pues la idea es que en caso tal de que no tengan acceso por algún motivo, pues me contacten. Voy a dejar mi contacto al final de la capacitación y hacemos la gestión pertinente para que puedan tener acceso a la gestión del cambio, que es un ambiente de pruebas, como lo dices, en el que pueden estar haciendo o pues descubriendo el aplicativo hasta la entrada en productivo del proyecto, ¿cierto? El tiempo de inicio no va a seguir preautorizado según lo programado. Sí, posiblemente sí siga preautorizado de acuerdo a lo programado. Sin embargo, como todos conocemos, la idea es que se ingresen los tiempos reales de las consignaciones, ¿cierto? Entonces, si efectivamente están preautorizados los tiempos y adicionalmente la consignación es sin impacto, pues los agentes tendrán que diligenciar el respectivo tiempo. Si la consignación inició en el tiempo programado, pues se ingresa en el tiempo programado. Pero si no, pues lo que siempre hemos dicho es que se ingrese el tiempo real, ¿cierto? Pero efectivamente sí, consideramos que podemos continuar con esa preautorización del inicio. Me imagino que sí, el tiempo de inicio. Así es. Listo, No hay más. Adrián, mil gracias. Bueno, no tenemos más preguntas en el momento. Listo. Bueno, continuando entonces con el módulo de generación. Yo este módulo, digamos que lo recorté un poquito con respecto a la última presentación para hacer un poquito más de énfasis en la parte de transmisión. Entonces, el módulo de generación es muy parecido al módulo de generación de CIO, de EROPE, perdón. Es muy parecido, permite la carga masiva de generación diaria por agente, consulta de los últimos índices de las unidades y plantas. Esto sí es nuevo con respecto al módulo de generación de EROPE. Consulta histórico de generación diaria. Esto también es un plus nuevo de CIO. Carga masiva de movimientos de máquinas mediante archivo plano o consumo de servicio API REST. Esto digamos que también lo tenía EROPE. EROPE permite también la carga masiva de cualquier registro, sea movimientos de máquinas o del STN o del STR. Esto también lo va a tener CIO. Pero adicionalmente CIO, como es un aplicativo, digamos, de última tecnología, CIO va a permitir el consumo de servicios o de sus propias APIs de aplicativos externos, con lo cual consideramos que podríamos ir saliendo de todos esos archivos planos que utilizamos, aunque CIO lo va a permitir también para manejo del cambio. Entonces, este es el pantallazo de EROPE actual de generación. Estoy en la pestaña de generación diaria. Vean que el de CIO es casi que igual. Este es el de generación diaria, ¿cierto? Vean que el de CIO es casi que igual. No voy a entrar a explicarlo mucho porque es exactamente lo mismo. Tenemos las plantas del sistema, tenemos una generación diaria que podemos diligenciar. La generación diaria se diligencia a través de un clic en en el propio valor como tal, o se edita también a través de ahí. Y esta notificación me permite filtrar o buscar las plantas que no hayan diligenciado generación real diaria para el día, ¿cierto? Tenemos también la carga masiva de generación diaria, así sería, digamos, 1 a 1, pero la carga masiva de generación diaria me permite hacer una carga masiva de 2 formas, a través del archivo plano, como ya lo mencioné, o a través de los cálculos que realiza el PAI, que es el aplicativo repositorio de la información del SCADA del CND, digámoslo de esa forma, a través de las variables medidas por el CND de las unidades asociadas a esa planta. Entonces tú le haces clic aquí al carga masiva de generación diaria, él realiza el cálculo y te presenta la propuesta. Pues digo propuesta porque es que no es que él la vaya a meter enseguida, sino él te dice cuánto le calculó a todas las plantas asociadas a la gente que realiza esa consulta, y si le das guardar, él te mete toda esa información directa enseguida. Pero si no, si tú ya tienes, obviamente ya tienes, digamos, los cálculos a través de los propios contadores, que son los más exactos, pues lo cargas a través del archivo Excel que estamos acostumbrados
a cargar. Pero ojo, digamos que es el mismo procedimiento, pero no es la misma estructura. La estructura de, como lo digo, la estructura de información de CIO cambia con respecto a OPE y por supuesto también cambia el archivo plano. Bueno, matrices de transición. Las matrices de transición es la forma como los administradores de CIO parametrizan la forma en que permiten que la información sea ingresada o la restringen. Entonces, de forma rápida, esta es una matriz de transición operativa de CIO. Esta es la que nos controla a nosotros, que no programemos maniobras de forma insegura posiblemente o de forma incongruente. Y cómo se leen este tipo de matrices. Tenemos la acción que queremos ingresar a mano izquierda, la última acción que tenemos en base de datos a mano izquierda. Y si tenemos esa última acción del mismo elemento, obviamente, a mano izquierda en base de datos, ¿qué podemos ingresar posteriormente? Las que se encuentren seleccionadas. Si hay una acción que existe, pero que no está en esta matriz, esa acción se puede ingresar directamente sin ningún problema. Pero si está aquí en esta lista y no está seleccionada, esa acción no puede ingresarse. Entonces, por ejemplo, yo tengo un activo abierto y voy a ingresar un aterrizaje de ese activo, no voy a poder, pues porque primero lo tengo que despejar, ¿cierto? Entonces, la apertura permitirá un cierre o un despeje. El cierre permitirá una apertura. Si yo ya despejé el activo, yo puedo aterrizarlo. Pero, por ejemplo, si yo tengo un activo despejado y lo voy a cerrar, no me va a permitir diligenciar meter esa acción. Si yo tengo ya, por ejemplo, aterrizado el activo, solo me permite levantar tierra. Con el activo aterrizado, pues no puedo ingresar ninguna acción de las que está aquí ingresadas. Y así sucesivamente funcionan las matrices de transición. Para el tema de los generadores, tenemos unas matrices de transición muchísimo más laxas, precisamente por la forma en cómo nosotros ingresamos la información de los generadores, que es a través de las unidades y no de las bahías, ¿cierto? Entonces, las únicas que están bloqueadas, digámoslo, o restringidas para ingreso en los movimientos de máquinas son la disponible en servicio, fuera de servicio e indisponible contra ellas mismas. Véanlas. Las demás están permitidas. Entonces, si tú tienes una máquina, no sé, por fuera de servicio, lo otro que iba a mencionar, digamos, pero ya lo voy a mencionar más adelante, pero adelantándome, es que vean que aquí no están las mismas acciones que existen en EROPE, porque no aplican las mismas. En EROPE, para máquinas solo existen 3 acciones: indisponible, reserva y en servicio, ¿cierto? Aquí existirán, ya no son solo 3, sino son 5. Y los movimientos de máquinas, entendiéndose como el estado de la unidad con respecto al sistema, solo se manejarán a través de estos dos, en servicio y fuera de servicio, que no tienen disponibilidad. O sea, tú puedes tener una máquina en servicio indisponible, ¿cierto? Cuando se están haciendo pruebas. Pero la disponibilidad se manejará independiente de esas unidades, de ese estado, a través de estas 3 acciones restantes, que son cambio de disponibilidad, disponible e indisponible. Ya la voy a ahondar un poquito más en eso, pero esto no solo aplica para las máquinas. Para las demás acciones, imagínense una apertura, cierre, ¿qué más podría ser ahí? Bueno, digamos apertura, cierre, no tienen nada que ver con la parte comercial, o sea, ya no van a existir las aperturas con causa no operativa. La no operativa es otra acción distinta. Entonces, el tema de operación con el tema de comercial, aunque se maneja en el mismo aplicativo, se maneja a través de acciones distintas. Entonces, por ejemplo, las no operatividades, pues tendrás que meter una acción no operativa a la misma hora en que quedó abierto un activo, porque la causa no operativa no existe en CIO. Pues si se abre y queda no operativo, ya eso no se va a poder manejar en una misma acción. Lo mismo que si se abre y queda indisponible. Toca meter una apertura y una indisponibilidad a la misma hora.
Esto no solo aplica para el máquinas, aplica también para el mundo de la transmisión. Bueno, ¿en qué iba? Entonces, sí, entonces digamos que las disponibilidades se van a manejar a través de estos tres tipos de acciones. Y los estados de las máquinas con respecto al sistema, si están adentro o afuera, o sea, si están conectadas o desconectadas, se manejan a través de estas dos. Vean que reserva ya no existe como reserva. Entonces, eso era lo que estaba mencionando ahora. Las unidades de generación solo se restringen para estas acciones contra ellas mismas. Pasamos rápidamente al tema de reportes y auditorías, como que lo estaban preguntando por ahí. El reporte de auditorías, en sí tenemos un panel dedicado a reportes y auditorías. Ya no se va en sí ya esa parte que está en Europa, que se maneja el mundo del STN en un módulo y el mundo del STR en otro. Ya estamos viendo que ya no se da. Sin embargo, tenemos todas las funcionalidades de los reportes de Europe, digamos, en este panel de reportes y auditoría en la pestaña de reportes. Y aquí sí está dividido por el STN y el STR, ¿cierto? Pero no hay un panel del STN como tal, ni un panel del STR como tal. Entonces, adicionalmente a los reportes que tenemos y a las auditorías, que es lo que pues todos conocen que es los reportes asociados a las modificaciones y eliminaciones, que no voy a entrar en detalle porque es exactamente lo mismo que tenemos en Europe y no tenemos ahí como una mejora. Sí tenemos una mejora sustancial en unos gráficos que tenemos también disponibles para todos los usuarios, en los que tenemos unas reporterías asociadas generadas con Power BI. Estas reporterías que estamos viendo acá son reportería flexible, en las que los usuarios podrán seleccionar sus propios filtros que quieren ver, digamos, cuántas, esto porque están en acciones, ¿cierto? Pero tenemos para acciones o maniobras, como se quieran ver, sucesos de demanda no atendida, de tensión, de frecuencia, si quieren verlos también. Índices de transmisión e índices de generación también tendrán sus respectivos gráficos flexibles con Power BI que los usuarios podrán consultar de acuerdo a sus propias necesidades y también descargarlos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que sí tengo tiempo. Entonces, ahondando un poco más en el tema de SEO contra Europe, este es un caso de generación, pero es muy parecido, es lo mismo en transmisión. Existen acciones que son estados, son maniobras, ¿cierto? Y las maniobras no tienen disponibilidad. Entonces, en ese sentido, en Europe, ¿cómo se manejaba? Se manejaban en tres acciones que se llamaban eventos, en realidad aquí ya todo es acción. Tres acciones de máquinas que eran servicio, reserva e indisponible. Entonces, en Europe tú no podías meter un servicio indisponible, ¿cierto? En sí o sí lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque en Europe tú tenías la maniobra como tal, que es la entrada o salida, ¿cierto? Y tenías la disponibilidad tenías la disponibilidad o tienes la disponibilidad en la misma acción, que también pasaba con las acciones de transmisión, que una no operatividad, por ejemplo, tiene una disponibilidad al 100. Eso no va a suceder en SEO. ¿Ya? En SEO, la disponibilidad se va a manejar en unas acciones independientes a las maniobras como tal. No tendrán nada que ver más allá de las matrices de transición, ¿cierto? Que se les configuren. Pero, por ejemplo, entonces tú tendrás en servicio una máquina, pero si no le cambias la disponibilidad, la máquina va a quedar con la misma disponibilidad que estaba la última vez que ingresaste a alguno de estos tres acciones. Indisponible, sabemos que es una disponibilidad solamente, pero al 0. No puedes meter una indisponible al 100%, por ejemplo, o al 100, o un indisponible al 160, con 160 megavatios, por ejemplo, no. Tenemos un disponible que es una disponibilidad completa
asociada a la capacidad efectiva neta del recurso, algo así como la causa operación actualmente en EROPE, y tenemos un cambio de disponibilidad que es la acción que va a manejar cualquier disponibilidad que esté entre 0 y la capacidad efectiva neta del recurso. Así también se va a manejar en el sistema de transmisión. La única diferencia es que sabemos que el sistema de transmisión maneja porcentaje en lugar de megavatios como lo hacen las unidades. Pero es exactamente lo mismo, disponible el 0%, disponible el 100% y cambio de disponibilidad, cualquiera disponibilidad entre 0 y 100. Por ejemplo, cuando se derrete un trafo o un SBC, por ejemplo, o una barra. Entonces, es importante saber que en sí o los movimientos de máquinas, pero aplica también para los registros de transmisión, y los cambios de disponibilidad se manejan en acciones distintas. Eso hay que tenerlo muy claro, y es importante que se viene este mensaje precisamente para, de pronto tienen algún automatismo que realiza crea de pronto los registros de forma automática que se van a cargar al aplicativo. Se tienen que realizar ajustes asociados, ¿cierto? Bueno, y esto muy de rapidez es un ejemplo de unos eventos de generación en EROPE, que en este caso son termosierra 2, pero no importa, digamos, es nada más a manera de ejemplo, en las que nosotros tenemos unos servicios consecutivos, pero no es que la máquina haya entrado 3 veces, sino que así es la forma en que actualmente EROPE se ingresan los cambios de disponibilidad de la máquina. Por ejemplo, en este caso, por oferta, ¿cierto? Después la máquina sale en disponible, se dio disparo por falla y después vuelve a entrar a servicio con una reconexión a una hora específica ya a 134. ¿Cómo se ingresaría eso en CIO? En CIO como este mundo de disponibilidad y este mundo de estado es independiente, entonces se tienen que meter más registros, que son estos que están acá. Entonces tenemos la entrada de la máquina, pero eso solo me dice que la máquina entró. A mí no me dice la disponibilidad. Esa disponibilidad me la está diciendo el cambio de disponibilidad, la acción cambio de disponibilidad, que es a la misma hora, vean. Es a la misma hora, que esa sí tiene disponibilidad. Vean que la acción en servicio no tiene disponibilidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, ya yo no tengo que ingresar un servicio para hacer un cambio de disponibilidad, sino que nada más meto el cambio de disponibilidad a las 11 a 130, el cambio de disponibilidad a las 19 a 134, y posteriormente en el evento coloco el fuera de servicio, ¿cierto? Con causa evento, que eso no me está diciendo que el activo quedó indisponible. El que me está diciendo que el activo quedó indisponible, ¿cuál es? La acción indisponible a la misma hora con disponibilidad de 0. Y lo mismo cuando él recupera la disponibilidad y entra en servicio. En este caso, porque suceden al mismo tiempo, pues a las 22:43 o a la hora que sea, pues se mete en servicio y con cambio de disponibilidad a la hora, con cambio de disponibilidad con la disponibilidad que sea. Si fuese con la capacidad efectiva neta, que no lo es porque esta creo que son 136 megavatios, pues esto no sería un cambio de disponibilidad, sino que sería una acción disponible. ¿Ya? Pero vean que la estructura cambia bastante. Entonces, separamos los dos mundos, el mundo de la maniobra y el mundo de, entre comillas, comercial, ¿cierto? Con respecto a lo que teníamos en EROPE. Entonces, hacemos este llamado, pues este mensaje de que la lógica de la secuencialidad cambia, y favor tener en cuenta en estos procesos internos para ir como dimensionando también los cambios que se tienen que hacer antes de la entrada del aplicativo, en caso de que se requieran, ¿cierto? Bueno, Luisa, no sé si nos sobró tiempo, si tenemos algunas preguntas adicionales. Tenemos solo una en este momento, Adrián, y es, ¿CIO va a reemplazar a EROPE? Sí, CIO va a reemplazar a EROPE y al SNC completamente. Entonces, todos los procesos internos que tengan los agentes soportados sobre esas dos plataformas tienen que adecuarse para ser soportados en la nueva plataforma que será CIO. ¿Cierto? Importante ahí también,
pues algo que se me había pasado a mencionar, y es que CIO va a migrar toda la información de Europa y del SNC de los últimos 5 años, o sea, a partir del 1 de enero del 2017. Si se requiere información de las plataformas actuales, sobre todo de Europe, porque el SNC entiendo que por unos temas del histórico de los mantenimientos de los GIS, de las subestaciones aisladas en gas, tenía que migrar más información. Pero como nosotros en Europe no necesitamos más de 5 años, en realidad más de 3, pero migramos 5 años, ¿ciertos? Nosotros nos traemos los últimos 5 años. Si están utilizando Europe como repositorio de información para procesos internos, pues es recomendable entonces pues, que empiecen a migrar esa información del 2017 hacia atrás. Obviamente, como nuevamente reitero, la estructura de datos va a cambiar, esa información se va a migrar traducida. O sea, se va a migrar, digamos, tropicalizada con la nueva estructura de datos que tendrá CIO, pero todo lo que es comercial tiene que seguir siendo igualito, los cálculos no van a cambiar, las reglas de negocio de cálculos de índices no van a cambiar, eso es regulatorio, ¿cierto? Solo que las reglas cambian para poder ser calculadas de la misma forma con una estructura de datos distinta. Eso aplica también para generación, pues que generación tiene unos índices que dependen de 3 años hacia atrás, han entrado resoluciones en la mitad y hay unas estructuras de datos que se tienen que migrar de forma distinta en la medida en que estén en el punto del tiempo en que se encuentre, digamos, el registro, porque hay algunos que le aplican una resolución y hay otros que le aplican otra. Pero todo eso se va a migrar. Bueno, en el caso de plantas con 2 unidades, combustión y vapor, que declaran una única disponibilidad, ¿cómo se haría esto? La declaración de disponibilidad. No, digamos que me imagino que es la disponibilidad real, ¿cierto? Digamos, el CNDNet y todo lo que es con redespacho, eso no tendrá nada que ver con CIO, eso seguirá manejándose por ese aplicativo. Pero me imagino que es la disponibilidad real, se va a manejar igual que como se maneja actualmente. Creo que son los ciclos combinados, si mal no entiendo la pregunta. Pero esos ciclos combinados pues tendrán sus mismos movimientos de máquinas asociados a las unidades asociadas a ese ciclo combinado. Entonces se tendrá que diligenciar la disponibilidad de cada una de las unidades en la medida en que sucedan esas disponibilidades. O sea, dependiendo de lo que haya sucedido, cada unidad de esos ciclos combinados tienen que reportar su disponibilidad, tal como actualmente existe. La única diferencia es que ya no se va a manejar con las propias acciones en reserva o en servicio, sino que se va a manejar con las acciones dedicadas para la disponibilidad, que son indisponible, disponible o cambio de disponibilidad, dependiendo de cuál es la disponibilidad que quieras meter. ¿Cuándo se espera que inicie la operación de CIO? Nosotros en realidad estamos todavía en desarrollo. Mucho no. Cosas de las que estamos viendo actualmente posiblemente cambien en términos estéticos, en términos de forma. Estructuralmente no creo que cambien, pero nosotros estamos considerando entrar a finales de este año o principios del año entrante. Al tratar de ingresar al entorno de prueba de CIO, se muestra el mensaje: el usuario no tiene empresas configuradas. Esto para todos los usuarios de energía de Pereira. Tiene habilitados. Bueno, entonces ahí hay que revisar si nos quedó mal configurada la parametrización para esa empresa. Pues es cierto. Sería bueno, Luisa, que compartas mi correo, y las personas que tengan este inconveniente, por favor, se contactan conmigo mediante correo y yo les gestiono, les agilizo ese tema de el ajuste de las credenciales para acceso al aplicativo. Nuevamente, todos los agentes que tengan acceso al SNC deberían tener ya acceso a CIO. Posiblemente sea los usuarios que hayan tenido acceso a Europe, pero no al SNC. Los que tengan este inconveniente, entonces, por favor, solicitarme el acceso, porque lo que se hizo fue migrar la información del SNC a CIO y no viceversa. Cierto.
En este momento no registran más preguntas en el chat. Les recordamos a nuestros agentes que si tienen alguna inquietud, pueden incluirla en nuestro chat para que sea contestada en vivo. De igual modo, también les recuerdo que todas las memorias de esas capacitaciones serán compartidas a sus correos institucionales en las bases de datos por las cuales compartimos precisamente también la invitación. Y también les recuerdo que pueden consultar información sobre SEO en nuestras redes sociales, página web y YouTube sobre todo. Hay un video que se llama Conoce SEO. En nuestro YouTube es XMSAESP para que consulten ahí toda la información complementaria que igual también les va a ayudar mucho con el envío de las memorias. Luis, antes Les de finalizar de pronto, sí quería mencionar que nosotros estamos como impulsando la integración al aplicativo SEO mediante APIs para evitar, digamos, para que todos los aplicativos internos que tengan las empresas puedan conectarse con SEO de forma automática, digamos, invisible para el usuario. Y por eso nosotros dejamos expuestos los servicios API de SEO para permitir esto. Entonces nosotros hacemos un llamado de pronto a todos los agentes que estén interesados en esta integración para evitar ingresar la información en el aplicativo interno y volver a ingresar la información en SEO. Pues a que me contacten para iniciar como con acompañamientos tecnológicos para darle viabilidad a esa integración entre aplicativos. Y pues el llamado también es a dejar de pues ir saliendo poco a poco de esos archivos estructurados tipo CSV, Excel, que utilizamos normalmente para cargas masivas. Que eso lo haga, digamos, el aplicativo, pero a través de las propias APIs. Pues es un llamado y es una iniciativa que tenemos acá desde XM para el tema de la actualización tecnológica, no solo de nosotros, sino también de todo el sector. Y favorecer o más bien aprovechar las ventajas que tiene este nuevo o que tendrá este nuevo aplicativo con respecto a eso. Adrián, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat que podemos responder por temas de tiempo, nos da para contestar. Te silenciaste, Adrián. Sí, gracias. ¿El tiempo de inicio y fin lo reporta el OR o se debe diligenciar por el OR? El tiempo de inicio y fin siempre lo reporta el OR. El OR siempre nos lo reporta. La diferencia es que con el aplicativo SEO consideramos que nosotros estamos diligenciando unos tiempos que no necesariamente están generando valor. Y esos tiempos es recomendable que el propio agente los diligencie para unos casos. Entonces nosotros con SEO estamos proponiendo abrir esa ventana que actualmente la hacemos completamente nosotros en el centro de control del CND. El agente siempre lo reporta, pero nosotros somos los que le ingresamos esa información. Pero hay unos casos en que nosotros consideramos que los agentes pueden diligenciar sus propios tiempos directamente en el aplicativo, sin pasar por el intermediario que seríamos nosotros. Entonces es como algo en la mitad de lo que está preguntando. Inicio y fin siempre lo reporta el OR y lo seguirá reportando el OR como responsable de su información, ¿cierto? Pero el diligenciamiento de tiempos, algunos lo haremos nosotros y algunos lo harán los propios agentes en la medida en que la consignación tenga impacto o no. Mil gracias, Adrián, por las respuestas. En este momento ya no reportan más preguntas en el chat. Agradecemos a todos los que participaron de este espacio de capacitación. Les recuerdo que en los anuncios de este chat está publicado el correo de Adrián para las inquietudes que él refirió y también está publicado el link de pruebas. También les recuerdo que a sus correos electrónicos estará llegando en los próximos días un archivo con todas las memorias, preguntas y respuestas pertinentes, videos de las capacitaciones y demás insumos para que tengan donde consultarlos. También van a estar habilitados en nuestra plataforma Nexos. Por si desean consultarlos, les enviaremos también la iCard referenciándolos al sitio. Agradecemos mucho la participación de todos. Esperamos que si tienen dudas nos las hagan llegar al correo info@xm.com.co. Les deseo un feliz día y gracias por su asistencia. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Adrián.